en esta computadora. Muy bien, ahora sí. Ahora vamos a poner para compartir pantalla porque tengo algo abierto aquí. PowerPoint, una presentación chiquitita. Como les estuve diciendo, hoy vamos a ver el libro 18, el capítulo 18 de Mateo. ¿Sí? Le estoy compartiendo pantalla. Vamos a iniciar. Mateo 18, capítulo 18, del versículo 1 al 5. Vamos a encontrar con quién es mayor. Los discípulos le preguntan esto a Jesús. ¿Sí? ¿Quién es mayor? Entonces le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Quién es el mayor? ¿Por qué le hacen esa pregunta a Jesús? Porque había nacido un interés en el corazón de ellos acerca de qué les parecía a ellos, qué debería ser mayor en estas circunstancias, en el reino de los cielos. Aquí los discípulos les hacen un planteo a Jesús acerca de quién debería ser mayor en el reino de los cielos. Quiero destacar de que esto no está mal, no está mal que anhelemos, ¿sí? ser, ser grande o ser uno de los cielos. No está nada mal. Porque acá, eh, ¿se escucha? Bueno, sigo, Sí, continúo. escucha. Les decía, Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo puso a fructificar y a sojuzgar la tierra. Por lo tanto, lo puso para que gobierne sobre toda la tierra. Lo cual podemos ver que este deseo o este anhelo, ¿sí? No está mal tenerlo. No está mal tener este deseo o este anhelo. Ahora, ¿cómo se obtiene ese anhelo? ¿Cómo se es lícito tener una posición en el reino de los cielos? Y es aquí donde Jesús nos enseña a continuación, ¿sí? Dice que cuando le preguntan esto a Jesús, Jesús toma un niño, lo pone entre medio de ellos y dice, ¿ustedes quieren tener posición en el reino de los cielos? Ustedes tienen que ser como este niño. Entonces es como que los discípulos se quedan pensando, ¿en qué le quiso decir Dios con esto? ¿Qué quiso decir Jesús con que deberían ser como niños? ¿Deberían tirarse al piso a rechillar, a chillar, a ser caprichosos? Evidentemente no, no estaba enseñando eso Jesús. Lo que le estaba enseñando es que ellos debían ser humildes como lo era esa criatura. Porque a esa criatura, yo recuerdo, cuando mi hijo era niño, me acuerdo que aprendía los colores. Y cada uno de que tiene hijos de ustedes sabe de lo que le estoy hablando. Si ustedes agarran un color y le dicen, este color es rojo, mientras ese color sabemos todos que es azul, y yo a mi hijo le digo, este es rojo, y yo le enseño que es rojo, mi hijo va a creer que es rojo, y cuando llegue a una edad adulta, cada vez que vea el color azul, va a decir, ese no es azul, ese es rojo. ¿Cómo? No, este es azul, no es rojo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que es rojo, va a decir. Y así se va a plantar
y así no va a haber discusión, porque el niño todo lo cree. Entonces, la idea de que Jesús, que podamos ser como niños, hacía referencia a esto, a que podamos creer de esa manera, a que podamos ser humildes para aprender de esa manera. Un niño no te juzga, un niño te escucha y aprende. Un niño no está planteándote si lo que estás diciendo está bien o está mal. El niño acepta lo que vos decís, cree en lo que vos decís y lo incorpora y vive a través de eso que le enseñaste. Entonces, lo que Dios está enseñándole aquí, ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que hacerse como este niño, como esta criatura, ¿sí? Tienen que ser humildes. Y esta es la enseñanza con el cual comienza el libro de Mateo 18, diciendo que debemos ser humildes. El que se humilla como ese niño será el mayor. Si no nos humillamos, no podemos entrar en el reino. Hasta este punto, si no somos humildes, no podremos entrar en el reino de los cielos. Los niños son crédulos, no dudan, son humildes. Debemos, debemos intentar creer, ¿sí? Debemos creer de tal manera que podamos entrar al reino de los cielos. Pero no podemos entrar al reino de los cielos con métodos mundanos. ¿Eh? Pienso teniendo al prójimo, sino como a Jesús nos enseña. ¿No? A ver, el mundo te enseña esto. El mundo te enseña que para calificar o para llegar o para... Si yo estoy trabajando en una fábrica, tengo que estar, y quiero ser encargado, tengo que demostrar que soy mejor que mis compañeros. Entonces, muchas veces por intentar ser mejor o demostrar a mi jefe ser mejor que mis compañeros, los pisoteo. Digo, no, mira, este está haciendo aquel está haciendo aquel cosa, aquel se la pasa mirando el celular mientras en vez de trabajar, aquel. Entonces, ese es el método que tiene el mundo para escalar. Sin embargo, en el reino de los cielos, es totalmente contrario. En el reino de los cielos te tenés que humillar para ser enaltecido. Y es lo que Jesucristo hizo y que nos queda bien claro. Por eso ahí en las pantallas tienen Filipenses 2, del 6 al 11, que dice de esta manera, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué? Que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que dice la muerte de cruz, que era una muerte, pero muy particular, la muerte de la cruz, que era para solamente las personas más malas sobre la faz de la tierra. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre poderoso de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Ok? Aquí este versículo nos enseña que Jesucristo mismo, siendo Dios, se humilló a tal punto de ser hombre, morir en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Así que imagínense, por eso dice que este texto dice que por esa humillación que recibió, Dios lo exaltó a tal punto que le dio nombre sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces, imagínense que el reino de los cielos, para ser el mayor, tenés que humillarte, no queda otra. Mateo 18, del versículo 6 al 9, dice, Jesús advierte contra los tropiezos, ¿sí? Jesús advierte contra los tropiezos.
Jesús toma una figura de una piedra de asno. Esto que están viendo en pantalla es una piedra de asno. Lo que ustedes están viendo, ¿sí? Hace referencia a que esas piedras de asno eran para moler, hacían caminar el asno alrededor de esa roca, y ahí por los cuales hacían moler, ¿sí? A través de esos granos. Entonces, esa era la particularidad que tenía esa piedra de asno. Imagínense lo grande, lo pesada, ¿sí? Que significaba. Por eso dice que cualquiera que le haga tropezar a alguno de los pequeños, es mejor atarle en el cuello una piedra de asno y echarlo al mar. Miren el ejemplo que pone Jesús para decir que tomemos noción de la gravedad del asunto en hacer tropezar a alguno de los pequeños. ¿Por qué? Porque cualquiera que nace en el Evangelio es llamado pequeño. Imagínense que aquel que nace en el Evangelio tiene puestos sus ojos en mí, como hermano mayor, como aquel que ya camina en el reino, que ya conoce las cosas del reino, y yo le provoco insatisfacción, lo defraudo, lo estafo, ve cómo yo peco, cómo yo me equivoco, y esto perjudica la vida de aquel que estaba naciendo en el Evangelio. Entonces es necesario Jesús poner énfasis en esto, y aquí Jesús nos hace referencia a dos cuestiones, ¿sí? Los niños espirituales que han nacido depositarán su confianza, o más bien su mirada, en nosotros, sus hermanos mayores, los cuales nos dota de una gran responsabilidad, al saber que para ellos le afectará todo lo que hacemos, le afectará para bien o le afectará para mal, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro testimonio, aquellos que comienzan a nacer en el Evangelio, podemos ser de piedra de tropiezo. Por eso debemos tomar conciencia de la responsabilidad delegada por Dios para guiar a los pequeños, tanto que si lo haríamos mal, usa esta figura de la piedra de asno atada a nuestro cuello. Ahora, eso es en la primera noción que quiere enseñar. Luego hay una segunda noción. Cuenta aquí que la ocasión de caer en nosotros, cuando hay ocasión de caer, cuando caemos, afectamos a terceros, tiene consecuencias. Nuestros pecados tienen consecuencias. Imagínense si cae un matrimonio, ¿sí? Trae consecuencias. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos. Imagínense si este matrimonio es un matrimonio pastoral. Si cae en pecado el matrimonio pastoral, no tan solo va a afectar a sus hijos, sino que va a afectar una congregación. Imagínense si estos pastores no tan solo son pastores, sino tienen un ministerio internacional. Ya no van a afectar solamente a sus hijos y la congregación, sino que también estarán afectando, ¿sí?, la vida de iglesias y congregaciones que ellos tal vez hayan fundado. Imagínense la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de mantenernos firmes, ¿sí? Entonces Jesús nos enseña acerca del dominio, y el dominio que tiene y el poder que tenemos nosotros frente a las tentaciones. Jesús está declarando que si tu ojo es ocasión de caer, quítate tu ojo y entra al reino de los cielos con uno solo. Si tu mano es ocasión de caer, córtate la mano y entra manco al reino de los cielos. Es preferible entrar al reino de los cielos manco y con un solo ojo que ir directamente con los dos y con las dos manos al infierno. Entonces, hace esta ilustración Jesús.
al hacer esta ilustración, ¿sí? Nos enseña que nosotros tenemos poder y tenemos dominio sobre las tentaciones. Por eso dice, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Entonces está diciendo que nosotros tenemos potestad sobre y autoridad sobre la tentación. Nosotros somos los que elegimos pecar o no pecar. Tenemos ese poder en nuestras manos. Por eso dice que si te es ocasión de caer, abstente, aléjate, quítate, ¿sí? Para no caer. Lo cual me da a entender que debo tomar una decisión para guardar mi santidad y mi compromiso con Dios. Entonces, para tomar un compromiso con Dios y para poder vivir en santidad, debo alejarme de las tentaciones. Debo alejarme absolutamente de las tentaciones. Y en esto tengo potestad yo mismo. Yo tomo la decisión. Entonces nos está declarando Dios que tenemos poder sobre y autoridad sobre las tentaciones. Mateo, seguimos, Mateo 18, del 10 al 14, la parábola de la oveja perdida. La clave acá, en el versículo 14, ¿sí? ¿Por qué la clave está en el versículo 14 de Mateo 18? Porque ahí declara de quién y para quién está dirigida esta parábola. Esta parábola es la de la oveja perdida, donde dice que el Señor deja 99 ovejas para ir buscar las que se descarrió. Deja 99 para ir a buscar las que se descarrió. Ahora, ¿por qué les digo que el secreto está en el versículo 14 del capítulo 18? Porque miren lo que declara la palabra de Dios. Así no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños, dice la palabra de Dios. Uno de estos pequeños, dice la palabra de Dios. O sea, está hablando de aquellos que comienzan en los cielos, aquellos que recién empiezan a caminar. El pastor debe dejar 99, porque esas 99 ya están crecidas para quedarse solas y va a ir en busca del pequeño. No va a ir en busca de una de esas 99 que ya saben lo que hacen, que tienen años congregando, que saben lo que es servir a Dios. Ojo, he escuchado a muchos hermanos que toman este versículo y lo sacan de contexto, diciendo el pastor no me vino a buscar, el pastor no me tomó como esas 99, hubiese dejado las 99, me hubiese venido a buscar. Cuando hay años que tienen, años congregando, años conociendo a Dios, años sirviendo a Dios. ¿Saben qué tengo para ellos? Tengo Esdras 10:4. Esdras 10:4. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon manos a la obra. Imagínense que aquí este versículo le está diciendo que ponga mano en la obra. Alguien que nunca puso la mano en la obra no le va a estar diciéndote levántate, no le va a estar diciendo esfuérzate, no le va a estar diciéndote a un pequeñito pon manos en la obra, porque no sabe de lo que se trata. Este versículo de Esdras es para aquellos que se alejan del Señor y toman como excusa decir el pastor no dejó las 99 y no me vino a buscar. Entonces, para ellos que saben lo que es el reino de los cielos, que saben caminar solos en el reino de los cielos, deben grabarse a flor de piel Esdras 10:4. Levántate porque esta es tu obligación. El pastor no tiene que ir a buscarte, sos vos quien se debe estar, porque así como dice este versículo, nosotros estaremos contigo. O sea, si tomaste
ese espíritu de víctima para alejarte de Dios, alejarte de las cosas de Dios, esperando que el pastor te vaya a buscar y renegás porque no te ha ido a buscar, es porque tal vez tengas que plantar en tu vida Esdras 10:4 y decir, ¿sabes qué? Es mi obligación levantarme. ¿Y sabes qué? Me voy a forzar. ¿Y sabes qué? No tan solo me voy a forzar, sino que ¿sabes qué? Voy a poner manos a la obra. Entonces, cuando pongas las manos en la obra, ¿sí? Se te van a caer los velos de tus ojos. Entonces vas a empezar a recibir tanto vas a empezar a recibir de Dios, que vas a decir, el tiempo que perdí, el tiempo que perdí estando haciéndome el víctima allá, alejado de la manada. Entonces, para ello es esta parábola. La parábola habla de los pequeños, ¿sí? La parábola, si esta parábola fuera de contexto, puede ser un argumento para alejarse de Dios, para caer en pecado. Esta parábola es para los pequeños, para aquellos que comienzan a caminar en el reino de los cielos. Aquí Jesús hace mención de esta parábola para que demos importancia a los pequeños. Hay que tomarle importancia a aquellos que nacen en el Evangelio. ¿Sí? Hay que tomarle más. Por eso, cuando presentamos a personas nuevas que se acercan a nuestra congregación, les decimos que el primer lugar en esta congregación la tiene Jesús, pero el segundo los tienen las visitas, porque son importantes para nosotros, porque son los pequeños. Entonces, dentro de Casa de Jesús, tomamos en cuenta los pequeños. ¿Sí? ¿Y sabes qué? Muchos de nosotros nos abstenemos de caer en pecado por no arruinar la vida de aquellos pequeños. Entonces, es lo que el Señor Jesús quería ilustrar. Sigo, Mateo 18, del 15 al 22. El trato al hermano que peca. Paso a seguir cuando hay una ofensa entre hermanos. Y esto está bueno porque esto lo deben aprender, hermanos. Porque lo más importante que aprendemos aquí es que el Señor tiene interés por las relaciones interpersonales. El Señor pone el foco en las relaciones interpersonales, en las relaciones entre personas a personas. Por eso, ¿sí? Establece a no dejar, nos llama a no dejar los problemas en silencio, sin darle la importancia que se merecen. Muchas veces actuamos como si esa infección crece en silencio dentro nuestro, ¿sí? Y sin darle la importancia que se merece, y no la curamos. Entonces el Señor aquí nos declara los pasos a seguir, ¿sí? Para que ese conflicto entre hermanos desaparezca. Mire, el Señor nos llama a, primero, convocar al hermano que me provocó una herida para hablar, lo que demuestra el interés de Jesús por no ocultar las cosas y confrontarlas hablando de lo que sucedió. El Señor llama que amemos al hermano, ¿sí? Se dijo, se pensó, se habló de más, se discutió. Entonces debemos ponernos de acuerdo. Luego, punto número 2, no entra en sí luego de hacer a 2 o 3 testigos. ¿Para qué? ¿Para juzgar? No, para dar luz sobre el asunto, para que esos 2, 3 testigos sean personas maduras. Entonces puedan decir, ¿sabes qué? ¿Por qué vos actuaste mal acá? Y vos actuaste mal en esto. Entonces, en el primer paso no se solucionó, se llama a 2 testigos, se vuelve a charlar sobre el asunto y se intenta darle solución. Cuando no hay solución ni así, se va al tercer paso. El tercer paso es comunicárselo a la congregación, comunicárselo a la iglesia. Mire, hemos tenido este problema.
hemos encontrado este problema, entonces queremos darle solución. Y ni siquiera así se soluciona el problema. Como cuarto y último punto, dice que debemos tenerlo como gentil y publicano. No dice como gentil o publicano. Y voy a explicar un poco aquí. Nosotros hace un tiempo atrás, con los videos que hemos pasado ya hace tiempo, hemos visto lo que significa ser se lo dominaba aquellos que no conocían a Dios. Aquellos que no conocían a Dios eran llamados gentiles. Sin embargo, dice que también lo tengamos como publicanos. ¿Qué significa publicano? ¿Por qué? Porque los publicanos eran tenidos como traidores, eran vistos como traidores, porque los publicanos eran judíos mismos que estaban al servicio del reino del Imperio Romano para cobrar impuestos a sus mismos hermanos. Entonces eran tenidos como traidores. Entonces Jesús dice que nosotros, aquel que no se dispone al volverse en sí sobre el pecado cometido, lo debemos tener como gentil y como publicano. Pero como última de las últimas instancias, debemos tenerlo como gentil y publicano, como que no conoce a Dios, ¿sí? Como que no conoce a Dios y como alguien que traiciona las leyes de Dios, porque no quiere ponerse a cuenta, simplemente por eso. Ahora, seguimos con Mateo. Luego de esto dice que las ofensas causan heridas en el corazón. Si no se curan, se callan, se ocultan y estas pueden provocar una infección en nuestro espíritu. Cuando callamos las ofensas y no las tomamos en cuenta, dice que puede provocar esto en nuestro corazón. Una herida tan grande que puede provocar una infección en nosotros. Así que imagínense si no es grave el asunto aquí. Para tenerlo en cuenta. Es para tenerlo en cuenta. Nosotros debemos tener en cuenta que es así. Debemos no guardarnos nada. Siempre tratar de sacar ese rencor, ¿sí? Porque el rencor le da derecho legal a Satanás. El rencor le da derecho legal a Satanás para ir en contra, ¿sí? nuestro, y que nosotros podamos tener grandes problemas espirituales a causa de esto mismo, de no poder confrontar aquello que nos ha sucedido. Entonces el rencor debe estar fuera de nuestras vidas. El perdón es infinito mientras haya arrepentimiento, porque aquí Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 70 veces 7, le dijo Jesús. Jesús sinceramente lo que le estaba diciendo es, no hay límite. Cuando la persona se arrepienta sinceramente de lo que cometió, tenés que perdonar. No hay otra. Luego en Mateo 18 del 23 al 35 está la parábola del perdón. Esta parábola es muy clara. Jesús la utiliza para pasarnos por la misma, para que pasemos por la misma vara. Así como nosotros fuimos perdonados, Dios espera que también perdonemos en la misma medida. El perdón es el puente por el cual debo transitar para llegar a Dios.
No puedo destruir ese puente, no perdonando al prójimo y esperar que Dios me perdone. No puedo ser tan hipócrita. No puedo pretender que Dios me perdone la cantidad de pecados y la cantidad de cosas que he hecho mal. Porque en esta parábola dice que un hombre fue perdonado de los muchos pecados. Dice que fue perdonado. Dice que luego de salir, de haber recibido ese perdón, se cruza con alguien que le debía. Entonces lo acusa y le dice, vos me debes tanto. Entonces ahora, ¿sabes qué? Hasta que no me lo pagues, vas a ir a la cárcel. Y lo mete en la cárcel. Entonces no hizo lo que, no reprodujo lo que había recibido. La palabra de Dios dice que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Él había recibido perdón, pero no estaba implantando el perdón al prójimo. Él quería tener la mano dura, pero se había olvidado de que Dios lo había perdonado. Entonces, los que estaban ahí con él, sus ayudantes, sus conocidos, fueron a decirle esto mismo a aquel a quien le había perdonado, a su superior. Y le dijeron, mira, este a quien vos perdonaste, ¿sí? No hizo lo mismo que recibió de vos. Todo lo contrario. Fue, acusó, encarceló, exigiendo que esa persona le pague hasta el último centavo, ¿sí? Pero no aprendió nada de lo que le enseñaste. Porque él recibió perdón por parte tuya, pero no actuó como lo recibió de vos. Entonces, esto mismo le dio la autoridad al Señor para decir, volvamos atrás. Así como vos no implantaste la misericordia como yo la implanté contigo, ahora tenés este castigo. Y fue castigado. Jesús mismo dijo que nadie de nosotros que fue perdonado por el Padre tiene el derecho a no perdonar al prójimo. Porque si nosotros fuimos perdonados por Dios, nosotros no somos quienes para no perdonar las ofensas que nos cometen. Y no está hablando acerca de las ofensas más pequeñas o más grandes. Está hablando acerca de absolutamente todas las ofensas que nos puedan provocar. Hay personas que amamos, hay personas que nos rodean, hay personas que nos cometen errores alrededor nuestro, muchas veces sin intención, muchas veces nos lastiman con intención, pero así el Señor no juzga las intenciones de nadie, sino que nos exige que nosotros perdonemos como fuimos perdonados. Dice la palabra de Dios que nosotros le dimos la espalda a Dios. Le dimos la espalda. Imagínense que darle la espalda a Dios era algo que aborrecía para el significado hebreo que tenía dar la espalda. Voy a contarle una historia. Cuando Pedro peca, el Evangelio dice que cuando lo niega por tercera vez, dice que apenas que niega Pedro por tercera vez canta el gallo. Entonces dice que Pedro lo mira a Jesús. Y Pedro llora amargamente. Pero dice que Jesús hace algo con Pedro. Jesús lo mira de ojo a ojo. Lo mira. Implanta una mirada que penetra hasta su interior. Hay una costumbre hebrea. En los hebreos en aquel tiempo, cuando un padre quería perdonar a su hijo por alguna macana que se había cometido, imagínense que le rompió algo en la casa. Entonces, si el padre se sentaba enfrente de su hijo y lo miraba a los ojos, significaba te perdoné de lo que hiciste. Si el padre le daba la espalda y no lo miraba, significaba que ese pecado que había cometido no tenía perdón. O lo que había hecho, la macana que ese hijo había hecho, no tenía perdón. Miren
el significado espiritual que tiene ese versículo que dice que Jesús lo miró. Jesús miró los ojos de Pedro, diciéndole, te perdono lo que hiciste. Perdono que me hayas negado 3 veces. Nuevamente no tan solo estaba perdonando ese semejante error de haberlo negado, porque se había llenado la boca de decir, yo nunca te fallaré. Y Jesús dijo, no digas eso porque antes que cante el gallo me negarás 3 veces. No, ¿cómo? ¿Yo? Dijo Pedro. Sí, vos. Mire, fue necesario que Jesús lo mire de ojo a ojo. Y creo que Jesús el día de hoy nos mira a cada uno de nosotros que estamos conectados ahora, nos mira de ojo a ojo, diciéndote, hijo, te perdono. Diciéndote, no importa lo que hiciste, yo te perdono. Vuelvo la cuenta a cero. No importa lo que hiciste, no importa lo que cometiste, yo te perdono. Quedémonos con eso en el día de hoy. Pero que ese perdón que Jesús nos da a cada uno de nosotros nos movilice a también perdonar, ¿sí?, a aquellos que nos ofendieron, que nos lastimaron, que nos ultrajaron. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiere. No porque me parezca a mí, sino que el libro 18 de Mateo termina con esta parábola, diciendo que es necesario que nosotros perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros. Y así como hacía una ilustración, un pastor conocido hacía esta ilustración, que de mí hacia Dios y de Dios hacia mí hay un puente. Ese puente que nos conecta se llama perdón. Y ahora, si yo no perdono a mi prójimo, estoy rompiendo ese puente entre yo y Dios. Entonces no rompamos ese puente, ¿sí? El Señor nos llama el día de hoy, no importa cuál haya sido la ofensa, sino que podamos perdonar, ¿sí?, a tal punto de cómo fuimos perdonados. Porque esta parábola aclara de que aquel que se le perdonó mucho más de aquel que le debía. ¿Oyeron eso? Yo fui perdonado mucho más, dice la parábola, que aquel que le debía. Aquel que le debía, a mí, me debía menos de lo mucho que Dios me había perdonado. Así que lo que Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros es mucho más grande de lo que tenemos que perdonar. Así que nada,